Galería de personajes del Oriente Antiguo. Tema 12, Goliat. Buenos días o buenas tardes, buenas noches para mí ahora mismo. Como veis por la ventana, se ven las luces del barrio. Eh, Vamos a comenzar este tema que trata de un personaje quizá de los más conocidos de los que vayamos a tratar, por lo menos en esta primera parte, que es Goliat. Ya de entrada os suena, que es el campeón filisteo que peleó con David. Según 1 Samuel 17, 4, 7, Goliat fue un guerrero del ejército de los filisteos. Era de Gat, en la costa de Canaán. Gat era una de las 5 ciudades de la llamada Pentápolis filistea. En el mapita que os coloco en el tema, en los apuntes, a ver si enfoco. Bien. Gat, aunque no se enfoque bien, es la ciudad que está justo encima de la A de Filistea. Las 5 ciudades son Gat, Ecrón, que está encima, y luego a la izquierda las 3 que están en blanco: Azoto, Ascalón y Gaza. El territorio de la Filistea era aproximadamente la zona que está de color amarillo, aunque Ecrón y Gat, por otras razones que ahora no son del caso, aquí en el mapa están puestas en verde como pertenecientes ya a Judá. Bueno, la Pentápolis filistea la formaban Gat, Ecrón, Azoto, Ascalón y Gaza, y la zona que le rodeaba. Ya un poquillo para completar, la otra ciudad que hay en el amarillo, que está ahí abajo y se ve muy poquito, es Sicelag, que fue el feudo de David. Pero ahora mismo ya lo dejamos. Goliat era un hombre de grandes dimensiones. Vivió en el siglo, vivió en el siglo XI antes de Cristo. Era un hombre grandote, de grandes dimensiones corporales. Se nos dice que medía 6 codos y un palmo, es decir, unos 3 metros de estatura. Según 2 Samuel 21, que es otro texto que nos interesa, era uno de los gigantes, hijo de Jarafa, otro de los cuales, que también está relacionado con él, es uno que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y en cada pie. La armadura de Goliat era formidable y además de gran peso. Un yelmo de bronce, coraza de escamas de bronce. Las corazas de escamas llevan pequeñas escamitas colgando, ¿no? Y van haciendo como una cortina de escamas que protegen, y se consigue que sean más flexibles, mucho más flexibles que las corazas rígidas, ¿no? Y al ser más flexibles permiten al guerrero moverse mejor, ¿no? Dice que pesaba 5.000 siclos, que equivale a unos 60 kilogramos. La greba que protegía las piernas, la greba es esa protección de la pierna, ¿no? Bueno, este no es muy exacto el dibujo, pero las grebas son estas, ¿eh? ¿Sabéis? La parte que protege la pierna esa, ¿no? A ver que pueda. Eso es la greba, ¿eh? Eso es. Y bueno, pues la greba también eran de bronce. La jabalina, aquí en el dibujo, no la tenéis pintada. La jabalina es una lanza más pequeña, un dardo más pequeño, que se lanza, ¿no? En cambio, la lanza se lleva con la mano. La jabalina se nos dice que era de bronce.
Mm, Y la lanza era de dura madera, tan grande como la pieza del telar llamada enjullo, en la que se va enrollando la tela ya fabricada. Pensar un poquillo en un telar, tiene un palo arriba sosteniendo, ¿no? Y sobre él se va enrollando lo que ya está, la tela, ¿no? Suele ser grueso, ¿no? Y suele tener un buen grosor, ¿no? Pues si la lanza de Goliat tenía el grueso de un enjullo, es que cualquiera de nosotros no la abarcaría con la mano, ¿no? Em, se dice que esa jabalina, digo mejor dicho, que esa lanza tenía una punta de hierro. Es importante porque estamos en el momento en el que se está produciendo el paso de la edad del bronce a la edad del hierro. ¿Mm? Después hablamos un poquito del hierro que tiene importancia en relación con los filisteos. Y se dice que la punta de la lanza pesaba 600 ciclos, es decir, unos 6 kilos. Mirar estos pesos y medidas, yo lo digo un poco a ojo. Si queréis un poquillo de precisión, al final de la Biblia de Jerusalén hay unos, siempre tienen unas páginas que tienen monedas, pesos, ¿eh? Medidas, medidas de peso, ciclo shekel pesa unos 11,4 gramos. ¿Eh? Bueno, lo reducimos a 10, que es más fácil, y hacemos los cálculos sobre eso, ¿no? Al final de la Biblia de Jerusalén tenéis esa tabla que para el que está interesado en detalles de este tipo es muy buena, está muy bien hecha. En la Biblia de Jerusalén en el tamaño normal, ¿eh? La Biblia de Jerusalén manual es chiquitilla, pequeña, ya en formatos muy diversos, evidentemente no lo traen. Pues la edición normal, que es la que conoceréis más, ¿no? Como esta, ¿no? Ya estoy tirando cosas. Esta es la quinta edición. Pero quinta edición quiere decir que está cambiada con respecto a las anteriores. Reimpresiones hay muchísimas, ¿no? Uno de los libros seguramente modernos que más impresiones y reimpresiones ha tenido. Tengo que coger un papel que se me ha caído. Vale. La espada que tenía, no dice su tamaño, pero debía ser un tamaño aceptable porque David la usó luego, ¿no? La espada se guardó después de su derrota en el santuario de Nob, donde la cogió luego de nuevo David, cuando era allí sacerdote a Ahimelech, cosa que le costó la vida a Ahimelech a la larga. Allí la recogió David en tiempos bastante después, cuando huía de Saúl, según nos cuenta 1 Samuel 21, 10, 22, 10. Es un capítulo largo. Bien, eso no estamos ahora con la historia de David, aunque tenga uno la tentación de pasarse a ella. Quiero hablaros de Goliat. Este Goliat, según 1 Samuel 17, 8, 23, fue el campeón o el paladín, ¿no?, filisteo que desafiaba día a día a los israelitas con palabras blasfemas. Un paladín o un campeón, sabéis bien lo que era, es un guerrero que se destaca del ejército y reclama otro campeón del ejército contrario y hacen un trato. Peleamos los dos y el que venza pues ha vencido todo su ejército. La verdad es que eso se proponía muchas veces, pero casi nunca funcionaba,
pues se peleaban los dos y luego los ejércitos volvían a pelearse. Pero bueno, de todas maneras era una forma de evitar una escabechina mucho más grande, ¿no? Eh, pues este Goliat, digo, fue el campeón filisteo que desafiaba día tras día a los israelitas con palabras blasfemas. A él se opuso David cuando todavía era un bisoño del ejército de Saúl y venció con gran astucia y habilidad. Sin embargo, parece que la identificación entre el campeón filisteo y Goliat, el gigante, es tardía. O sea, que había historias que hablaban de un tal Goliat, que era un gigante, y había historias sobre un campeón filisteo con el que luchó David. Mirad, os voy a leer dos textos que los debéis de leer luego vosotros. En 2 Samuel 21:19 dice: hubo todavía otra batalla en Gob contra los filisteos. Sibecaí, el jusita, mató entonces a Saf, uno de los hijos de Jarafa. Después se reanudó en Gob la batalla contra los filisteos. El Hanán, hijo de Yair, Oreguín, de Belén, mató a Goliat de Gaza. Fijaros que aquí se nos dice que a Goliat lo mató el Hanán. Pero es una cosa curiosa, y es que se dice que el Hanán es hijo de Yair, palabra que suena muy próxima a Jesé. No me pidáis muchas explicaciones. Palabra que y entonces ha permitido que muchos identifiquen a el Hanán con David mismo, de modo que David sería un nombre de trono. Lo mismo que el Papa se pone Francisco y se llama Jorge, ¿no? Bueno, pues David sería un nombre de trono, mientras que su nombre normal, su nombre de siempre, sería el Hanán. No está demostrado en absoluto. La madera de su lanza, del Goliat era como una percha de tejedores. Aquí en vez de el juicio es la percha. La tradición hablaba de algo de tejedores. Hubo otra batalla en Gat. Había allí un gigante que tenía 6 dedos en manos y pies, 24 en total. También era hijo de Jarafa. Injurió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simaí, hermano de David, es decir, un sobrino de David. Estos 4 le habían nacido a Jarafa en Gat y cayeron a manos de David y de sus servidores. Fijaros que en este trozo que hemos leído, los que vencen son Sibecai, el Hanán y Jonatán, hijo de Simai, pero no aparece David directamente. Es decir, la tradición impone a todo esto en el entorno de David, y como David es el jefe, pues es el que se lleva los honores, ¿no? En el libro de las crónicas, que depende siempre del libro de Samuel o del libro de los reyes según venga, pues el libro de las crónicas pretende hacer un arreglo, pero enreda las cosas más. Dice así: más tarde tuvo lugar en Gezer una batalla contra los filisteos. Fue entonces cuando el jusita Sibcaí mató a Sipai, de la raza de los gigantes. Los filisteos quedaron sometidos. Se reanudó la guerra contra los filisteos y el Hanán,
hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat, el de Gat. Fijaros aquí, el libro de las Crónicas ya ha leído el libro de Samuel entero, y entonces ha leído que David mató a Goliat, pero también lee este trocito que hemos leído antes, en el que el Hanán mata a Goliat. Quiere arreglarlo y lo arregla diciendo que el que mató el Hanán era realmente un hermano de Goliat, el de Gat. El asta de su lanza era como el rodillo de un telar, otra cosa, otra parte del telar distinta. Hubo otra batalla en Gat, donde había un gigante que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Pertenecía también a la raza de los gigantes. Injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simá, hermano de David. Esta gente descendía de los gigantes de Gat y cayeron en manos de David y de sus hombres. Como veis, y si os ponéis a leerlo despacio, veréis que es un lío, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra, y es prácticamente imposible arreglarlo. Si seguimos un poquillo el proceso, nos damos cuenta, o los autores se dan cuenta, de que el primer relato era el que hemos leído del libro de Samuel, sí, el segundo de Samuel, del final de la historia de David, en donde se dice que el Hanán mató a David, a Goliat. Ese texto parece que es el más antiguo. Sobre él se habría elaborado luego el texto conocidísimo del capítulo 17, que es el importante y que es el que os aconsejo que leáis si queréis conocer la historia. Pero luego llegó el autor del libro de la Crónica y, queriendo arreglarlo, empezó a hacer ahí unas componendas y la lió más todavía. Ese es el resumen de esta situación. ¿Qué nos queda? Pues comparando entre sí los tres relatos, segundo Samuel 17, no es primero Samuel 17. Primero Samuel 17 y luego segundo Samuel, segundo Samuel 21 y primero Crónicas 20, no 10 o 20. Hoy como estoy esta noche. Primero Crónicas 20. Si comparamos los tres textos, los tenéis aquí en los apuntes. Si comparamos los tres textos, entonces nosotros nos damos cuenta, sencillamente y sin grandes métodos científicos, pero no porque los desprecie, sino porque es bastante claro y lo apoya luego después la crítica ya más elaborada. Pero ya a simple vista uno intuye que ahí lo que hay es que una tradición hablaba de un hombre gigantesco llamado Goliat, perteneciente a una familia de hombres de gran estatura y fortaleza. Según algunos comentaristas actuales, esos hombres grandes, fuertes, gigantescos, eran refaítas, es decir, lo que quedaba de las antiguas razas de gigantes de las que había tradiciones. Dicen que eso no es inverosímil porque se han encontrado esqueletos de personas muy grandes del siglo XI en Palestina. Mira, todas estas noticias hay que mirarlas con cuidado y examinarlas despacito y tener bien cogidos los datos. De todas maneras, hay tradiciones de una familia de gigantes que algunos dicen que eran lo que quedaba de los refaítas que tras ser vencidos por los amonitas se refugiaron entre los filisteos. Ya digo que esto no es inverosímil si es verdad, como parece, que se han encontrado restos óseos en Palestina de hombres de gran tamaño. Ahora ya los 3 metros parece un poco exagerado, Pero bien,
esa historia. Este hombre, este Goliat, o bien su hermano, o bien su hijo, había sido vencido por el Hanán, quien muchos, como ya he dicho, identifican con David. En otros casos dicen que fue un sobrino de David el que lo mató. Otras tradiciones también muestran signos de haber sido contadas de maneras muy diversas, que han dado lugar a vacilaciones y contradicciones e incongruencias en el relato actual. Bien, vamos a bajarnos un poco y vamos a contar el relato tal como lo pone la Biblia en 1 Samuel 17, donde cuenta que los filisteos y los israelitas tenían su formación militar frente a frente, dispuestas a entrar en batalla en el sureste de Canaán. Un guerrero filisteo se destacó y retó a los israelitas a un duelo de campeones. Pero los israelitas, incluido el mismo rey Saúl, que también era grandote, en los relatos sobre Saúl se suele decir que le sacaba la cabeza a todos sus compañeros. Bueno, pues todos, incluso el mismo Saúl, se acobardaron y no querían aceptar el reto. Por otra parte, sabemos, vamos a meter otro personaje, sabemos que Jesé, padre de David, era de Efratá, en la zona de Belén, de Judá. Tenía 8 hijos, 3 de los cuales se habían alistado en el ejército de Saúl. Por eso estamos con esta historia, ¿no? Tenemos por un lado el ejército de Saúl, pero en el ejército de Saúl hay 3 hijos de Jesé. El más pequeño de los hijos de Jesé era David, y este, que se dedicaba a cuidar el ganado, era el que también servía de enlace entre su familia y los que estaban en la milicia, mientras que cuidaba ese ganado familiar. Pero ojo, aunque era pastor directamente, pero tenía pastores a su cargo, Es decir, actuaba de patrono, Una de las veces que David fue a llevar habituallamiento al ejército de Saúl, en concreto, a llevar víveres para sus hermanos, tuvo ocasión de oír el desafío que este hombre gigantesco, no dice gigantesco, que este campeón que había salido de la tropa estaba haciendo. Y se daba cuenta también David de la desmoralización que este hombre causaba en el ejército de Saúl. También se enteró de que Saúl había prometido dar como esposa a su hija a aquel que venciera al campeón filisteo. David anduvo preguntando a uno y a otro sobre lo que había prometido el rey acerca de quien venciera a este personaje. Saúl se enteró de que David estaba interesado en el asunto de lo que él había prometido, que había prometido dar como esposa a su hija, a quien venciera al campeón de los filisteos. Y entonces a Saúl le dijeron: David anda por ahí chusmeando y queriendo interesarse. Tráeme lo que yo lo vea eso. Pero se desilusionó porque era un muchachito. Y entonces, de todas maneras, David se ofreció para luchar contra el filisteo.
Pero Saúl quiso rechazar su oferta, aduciendo sus pocos años y que no estaba entrenado para la guerra. David respondió que, siendo pastor, había vencido leones y osos, y que aquel guerrero no iba a ser peor que las bestias para él. Finalmente Saúl cedió y dio a David su armadura de pesado bronce para que se enfrentara al filisteo. David se puso la armadura de bronce de Saúl y no podía moverse, bueno, se movía mal, ¿no? No tenía agilidad, veía que estaba muy rígido. Y entonces dijo, yo con esto no me puedo mover. Y se la quitó. Y entonces se la quitó y dijo, yo sé cómo tengo que hacerlo. Y lo que hizo fue coger una honda y unos pocos guijarros y se fue contra el filisteo. Este se rió de él tratándolo de niño bonito y pretendió amedrentarlo con insultos e imprecaciones. David respondió sereno, diciendo que contaba con la protección divina y eso bastaba. Rápidamente con la honda disparó a la cabeza del filisteo una piedra que lo dejó malherido y sin detenerse se abalanzó sobre él y con su propia espada, la de Goliat, le cortó la cabeza. Por cierto que ya hemos dicho que esa espada fue a parar al santuario de Nob y allí la recogió David tiempo después. Los filisteos se desmoralizaron y huyeron mientras los israelitas conseguían un abundante botín. Una extraña noticia añade aquí que David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén y la armadura la instaló en su tienda. Pero esto es un anacronismo patente, porque Jerusalén fue conquistada tiempo después y David en este momento no tenía una tienda propia en el campamento de Saúl. Se anticipan aquí cosas que pasaron después. Todo este relato, aunque como veis mezcla tradiciones, es coherente sin necesidad de que el filisteo vencido fuera un gigante. La noticia de que este filisteo se llamaba Goliat y era un gigante, la encontramos en un inciso y un poquito largo que está al principio del relato, 2 Samuel 17, 4, 7, y después se introduce el nombre en varios sitios más. Conclusión de esta parte. Las noticias que tenemos en Samuel 21 y en Primera Crónica, y sobre todo el relato del capítulo 17, muestran que las tradiciones eran antiguas y confusas, que hubo intentos infructuosos de hacerlas concordar y que acabaron siendo utilizadas para glorificar a David, mostrándolo como un gran héroe desde su juventud. Los relatos que han llegado a nosotros, pues, presentan la mezcla de diversas tradiciones que pretendían glorificar la memoria de David, sea presentándolo como el héroe vencedor, sea como el jefe de un ejército donde hay grandes héroes, que es lo que pretenden las dos noticias que hemos leído en 2 Samuel y en Crónica, que se ponen al final de la historia de David, diciendo David fue el jefe de grandes héroes, ¿no? Además, este relato quedará para siempre como el gran ejemplo de que Dios se sirve de los pequeños para vencer a los fuertes y para llevar la salvación a su pueblo en situaciones bien difíciles.
Bueno, ya hemos hablado de Goliat y mucho de David, pero de Goliat ya tenemos también una idea un poco clara. Pero la vamos a tener más ahora que no vamos a hablar de él directamente, porque vamos a hablar de los filisteos. ¿Eh? Un detalle que antes quiero destacar, y lo he dicho ya un poco. Algunos comentaristas hacen notar que tengo que tener un caramelo en la boca, perdonadme, porque si no es que no puedo hablar con la tos. Algunos comentaristas hacen notar que el relato muestra la transición de la edad del bronce a la del hierro, cuando las pesadas y quebradizas armas de bronce empezaron a dejar de tener utilidad frente a las más ligeras y elásticas armas de hierro que empezaban a introducirse. En el relato, todas las armas eran de bronce, menos la punta de la lanza de Goliat, que era de hierro. David ni siquiera utiliza armadura. Y el hierro lo tienen solo los filisteos, ya que por esta época los israelitas no sabían obtener el hierro y los israelitas y los filisteos sí. Un detalle que es importante para leer también la Biblia. En esta primera época de David, los israelitas no conocen la fabricación del hierro. Están todavía en la edad del bronce. Sin embargo, los filisteos ya están en transición, ya están pasando a la edad del hierro. Hemos hablado un poquito de los filisteos, pero tenemos que echar más atrás todavía. Hacia el siglo XII a.C. está documentada la presencia de filisteos en el sur de la zona costera de Canaán. Ocupaban lo que se ha dado en llamar la Pentápolis filistea, una confederación de 5 ciudades: Gaza, Ascalón, Azoto, Ecrón y Gat. Cada una de estas ciudades formaba un principado independiente, pero estaban confederadas. El jefe de la ciudad, el jefe de cada una de estas ciudades, tenía el título de Seren. ¿Cómo eran de grandes estas ciudades? No tenemos ni idea. Pero no han dejado muchos restos arqueológicos, así que muy grandes no debieron ser. Se discute mucho cuál fuera la procedencia de este pueblo. ¿De dónde salen los filisteos? Se relaciona su presencia en esta zona de Palestina con un fenómeno internacional muy potente y muy grande, que fue las invasiones de los pueblos del mar. Estos pueblos del mar son unos personajes que desde el mar incordian al sur del mar Mediterráneo y al este del mar Mediterráneo, pero que también se lanzan por tierra atacando a otros pueblos. Por eso algunos dicen que el nombre de pueblos del mar no está bien puesto. Bueno, da igual. Para los egipcios, que son los que les pusieron el nombre, sí que venían del mar. Bueno, estas invasiones son las que dividen la historia en la edad del bronce y la edad del hierro, porque coincidiendo con ella empieza a utilizarse el hierro en toda esta zona. Estos pueblos del mar están relacionados con la expansión que realizaron los indoeuropeos. Cuando hablábamos de los hititas, ya hablamos un poco de los indoeuropeos. Los indoeuropeos hicieron
una expansión grande, se fueron expansionando desde lo que hoy es Ucrania y fueron hacia el este hasta el Indo y por el oeste hasta Irlanda, expandiendo su cultura y una lengua que se fue dividiendo enseguida en múltiples ramas, pero que están relacionadas entre sí. Entre esas ramas están el griego, está el eslavo, está el germánico y está el latín. Fijaros que entonces el latín, el español, son lenguas que están relacionadas con el indoeuropeo. Bueno, pues estos pueblos indoeuropeos y también el sánscrito, que lo hablan en la India. Fijaros que es una lengua que dio lugar a la creación de numerosas lenguas que se fueron extinguiendo en momentos diversos, unas de otras, en un árbol genealógico de lenguas muy difícil de trazar, pero en el fondo del cual está esta lengua que llamamos indoeuropeo. Bueno, pues invadieron toda Anatolia y llegaron hasta el río Indo por el este. Estas invasiones provocaron desplazamientos de pueblos que, desalojados de sus territorios originales, buscaban nuevos territorios donde habitar. Por esta época se produjeron, por ejemplo, las invasiones de los dorios en Grecia, cayó sorpresivamente el imperio hitita por la presión de los pueblos del mar. Egipto los venció, pero quedó debilitado ya para siempre. Aquella explosión de violencia y de desplazamientos, de migraciones, se produjo en varias oleadas de invasiones llevadas a cabo por pueblos cuyos nombres nos han transmitido los egipcios. Estaban los Equest, que habitaban en Anatolia, los Sardanas de Cerdeña, los Lucas, son los licios, los Tieker, que son los troyanos, los Denyen, que son los danaos, los Hueches y los Peleset. Estos Peleset se identifican con los filisteos, a los que los asirios llamaron Palastu o Pilista. Resumiendo, los filisteos son pueblos que se enganchan en todo este movimiento de los pueblos del mar y que iban entre los que intentaron invadir Egipto y a los que Egipto hábilmente desvió a que habitaran en Canaán, permitiéndoles que ocuparan lo que es ahora la Franja de Gaza, en esa zona. Pero es curioso porque mientras que ellos llegaban a Palestina por ese sitio, por el otro sitio, también procedentes de Egipto, pero ahora por el desierto del este, llegaban los israelitas. Y el choque se produjo precisamente en la montaña de Israel. Allí es donde se encontraron los israelitas con los filisteos. Lo que pasa es que hay una cosa, en la zona de Filistea encontramos que están los filisteos, sí, pero hay también restos de la cultura semita anterior. Los nombres de los dioses, el lenguaje, son semitas. Por tanto, los autores lo que dicen es lo siguiente. Sobre un sustrato semita,
tenían unos dioses, el principal de los cuales era Dagón, que hablaban una lengua de corte semita como la hebrea, ¿no? Como la cananea en general. Pues sobre ese sustrato vino a caer un estrato nuevo de gente que venían de la zona de Creta o de Grecia y que también aportaban elementos culturales muy interesantes. Fijaros que entre ellos pudieron venir incluso gente que luego se identificaron con los israelitas. Los israelitas tienen una tribu que es la tribu de Dan, y entre los filisteos hay ciertas relaciones con los danaos de Grecia. También en la zona de Filistea es donde encontramos los choques primeros de los israelitas recién llegados con los filisteos. Tenemos la historia de Sansón, que tiene unos rasgos en algunos aspectos muy parecidos a los de Hércules. Bien, os dibujo esto un poco para que veáis que los filisteos ciertamente sobre una cultura semita que asimilaron, aportaron elementos que también traían ellos desde Grecia, desde Creta, y esos elementos influyeron en la cultura de toda la zona, como no podía ser menos. Cuando los pueblos del mar llegaron a Palestina, a las costas de Egipto, en Egipto mandaba Ramsés III, quien según el papiro Harris I y el mural de Medinet Habus se jactó de haber vencido a las invasiones procedentes de Creta. Donde habían acabado con la civilización micénica. Los invasores fueron desplazados a las costas de Canaán y allí lograron encontrar un hogar en lo que hoy es la Franja de Gaza. Desde este emplazamiento pretendían expandirse hacia la región montañosa de Canaán, lo que les hizo chocar con otro pueblo, Israel, que procedente también de Egipto, estaba entrando por el este en el mismo territorio. Gracias a su superior armamento, vencieron a los israelitas en numerosas ocasiones. En tiempos de los jueces, Sansón los venció, pero luego pereció con ellos. En tiempos de Samuel, llegaron a arrebatar a los israelitas el arca de la alianza, que luego se vieron obligados a devolver. Pero su mayor victoria contra los israelitas fue la de Gelboé, que la narra 1 Samuel 31. En esa batalla, los filisteos vencieron a los israelitas y murieron Saúl y sus hijos, entre ellos Jonatán, el amigo de David, y un gran número de israelitas. David, por su parte, fue feudatario de un rey de Gat. El rey de Gat se llamaba Aquis. Es decir, David se puso al servicio de un rey filisteo. Pero la Biblia se cuida mucho de decirnos que David nunca luchó contra los otros israelitas, sino al contrario, contra enemigos de los israelitas. Pero era un súbdito de los filisteos. Eso le permitió coronarse rey en Hebrón, que los filisteos no lo vieron mal, porque así dividían
a los habitantes del centro de Canaán. Pero cuando David ya conquistó Jerusalén, los filisteos se asustaron y lo atacaron. Y entonces David acabó por vencerlos y hacerlos dependientes de él de alguna manera. Sabemos en realidad que él y Salomón tuvieron una guardia personal de peleteos, o pelteos, como dice la Biblia de la Conferencia Episcopal. Los peleteos o pelteos, en definitiva, filisteos, fueron una guardia personal de David. Lo mismo que los suizos son la guardia personal del Papa, o que la guardia valona fue la guardia personal de Carlos III aquí en España, o que la guardia mora fue la guardia personal de Franco en los primeros tiempos después de la guerra. Es decir, los pelteos, filisteos, que tenían una dependencia hasta cierto punto de David, le proporcionaban una guardia personal que le debió de ser muy fiel. Por eso la heredó el mismo Salomón. Luego ya después quedaron independientes, algunas veces chocaron contra los israelitas, contra los de Judá, y finalmente los barrió, por así decirlo, el viento de la historia. Cuando los asirios, los babilonios, los persas fueron invadiendo la zona, los filisteos perdieron su identidad y desaparecieron. Las excavaciones de la zona de Filistea han sacado abundantes restos cerámicos muy semejantes a los encontrados en Creta, que procedían de la última edad del bronce, de la época de la guerra de Troya. También se encontraron indicios de ganado porcino, que no puede proceder de los semitas, porque los semitas odiaban y siguen odiando la comida de ganado porcino. Los israelitas no comen cerdo, ni tampoco los árabes, ¿no? En cambio, en esta zona encontramos restos de ganado porcino, lo cual quiere decir que vienen de una cultura distinta. También aparecen plantas más comunes en la zona del mar Egeo que en Palestina. También hay estatuillas muy semejantes a las que se han encontrado en Creta. Antes lo dije, pero lo insisto ahora. Interesa mucho que recordemos que los filisteos conocían la fabricación del hierro y que de alguna manera pues tenían el monopolio de la fabricación de utensilios de hierro, que incluso les compraban los israelitas en los tiempos en que había comunicación pacífica. Los filisteos, como los pueblos del mar en general, habían aprendido el uso del hierro, lo mismo que el uso del carro de guerra, en su contacto con los hititas. Y de ahí ellos fueron los que difundieron esa cultura del hierro por todo Canaán. Y nada más. Al final, ¿qué nos queda? Pues nos queda que hubo un personaje que lo recuerda la Biblia, que está relacionado con los filisteos, que es este Goliat, este gran gigante, que no sabemos si se puede identificar como realmente lo hace en 1 Samuel 17 con el campeón que luchó con David. Muchos autores dicen que son dos personajes que se han fundido en uno solo. Pero de todas maneras este Goliat nos ha servido para recordar toda esta cultura y todo este ambiente de los filisteos, este ambiente de las invasiones de los pueblos del mar, y recordar lo que ya dijimos cuando hablamos de los hititas, de los pueblos indoeuropeos. Y nada más.